Shalom Alejen. La paz sea para con todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo desde Miami la congregación Beit Aviat, la casa de mi Padre eterno. En este precioso Shabbat nos toca compartir la porción de la Parashat Shelach. Se encuentra en Bemidbar, Números, capítulos 13 al 15. Shelach significa envía. Y el título de este shiur, de este estudio, es el creyente 007. Comencemos con los primeros dos versículos que hablan de: habló Hashem a Moshe diciendo, envía si así lo deseas, o envía para ti, hombres que exploren, que espíen, de la palabra tur, que significa serpentear sobre, enviar a descifrar, buscar, espiar, la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Un hombre por cada una de las tribus paternas enviarás, cada uno ha de ser jefe entre ellos. Aquí podemos ver un principio importante. Las personas que deben ir adelante, las personas que deben ir a enfrentar los mayores retos, son los líderes, son las personas más capacitadas. En este caso, en esta labor de reconocimiento, tenían que ser personas que pudieran tener discernimiento para poder elaborar un informe sobre el cual podían tomar decisiones más adelante, ¿no? Pero aparentemente, según lo que estamos leyendo aquí, pues esto es una orden de Hashem a Moshe. Pero vamos a ver un poco otros pasuk, otros versículos que nos aclaran realmente qué fue lo que sucedió. En Devarim, Deuteronomio 1:21, se nos dice: ve, Hashem tu Elohim ha puesto la tierra delante de ti, sube y toma posesión, como habló Hashem, el Elohim de tus padres, a ti. No temas ni pierdas valor. Pues el Eterno ya nos había dado instrucción de que fuéramos sin temor a la conquista de la tierra prometida. Me pregunto yo, si esa era la orden del Señor, ¿qué necesidad teníamos de hacer un reconocimiento como para verificar si lo que Dios nos estaba diciendo era así? Y si vemos los dos siguientes versículos que dicen, y se acercaron a mí todos ustedes, hablando Moshe al pueblo, enviemos hombres delante de nosotros y que espíen la tierra y nos traigan noticia. ¿De quién fue entonces la idea? Del pueblo. El camino por donde debemos ascender y las ciudades a las que habremos de llegar. Pareció una buena idea ante mis ojos y tomé a 12 hombres, un hombre por cada tribu. Concluimos entonces que la idea no fue de Hashem, la idea fue del pueblo. Que a Moshe le pareció bien. Y es aquí donde comienza la parashá de lo que habíamos leído, de que entonces Hashem le dijo a Moshe, bueno, que envía para ti, bajo tu propia responsabilidad, esos hombres. Pero eso sí, no vas a enviar a los hombres que tú escojas, sino los que yo escoja. Nosotros podemos ver aquí, los que conocemos el desarrollo de esta historia, que en ese momento Moshe no percibió las verdaderas intenciones del corazón del pueblo. Característica que tenía el Mesías Yeshua, que cada vez que a alguien se le acercaba, él percibía con claridad la intención del corazón de quien se le acercaba. Y fue entonces que siempre dio la respuesta precisa, oportuna y adecuada. No así en el caso de Moshe, que decidió hacer lo que el pueblo le sugirió.
En el profeta Jeremías, Yermayahu, capítulo 17, del versículos del 9 al 10, se nos dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Dice así, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, Hashem, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ya el Eterno, antes de que fueran los espías a reconocer la tierra, sabía lo que había en el corazón del pueblo y de cada uno de los espías. Y él iba a pagar según el fruto de las obras de cada quien, lo cual vamos a ver en el desarrollo de la historia. Vemos entonces que el Señor elige a 12 jefes, 12 altos representantes, uno por cada tribu. Quiero destacar dos de esos jefes que fueron los que dieron al final el buen reporte, que fue de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Caleb era un eh, prosélito, o sea, no fue una persona que nació siendo parte de la tribu de Judá, sino que se integró, se hizo un proceso de conversión y llegó a ser pues, representante principal de la tribu en esta misión. Con respecto a Yehoshua, dice que fue el representante de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun, al cual Moshe le cambió el nombre por Yehoshua. Y cuando vemos en otros pasajes que Dios le cambió el nombre a Abraham o le cambió el nombre a Israel, este cambio de nombre viene precedido de una bendición, de una verajá. De la misma manera, Moshe bendijo a Osea cuando le cambió el nombre por Yehoshua. Nombre muy representativo porque es el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Yeshua es el nombre corto, cariñoso de Yehoshua. Y vemos también aquí que esta bendición de alguna u otra manera protegió la mente y protegió el corazón de Yehoshua cuando fue a hacer la misión de espiar la tierra. Adicionalmente, se ve claramente cómo el liderazgo de todo el pueblo de Israel iba a recaer sobre la tribu de Judá y sobre la tribu de Efraín. Así como el Eterno había prometido a Jacob cuando bendijo a sus hijos y tomó a los hijos de José como sus propios hijos, Manasés y Efraín, y a través de Efraín, pues él dio una bendición sobre la multitud de Goim, la multitud de gentiles que posteriormente iban a formar parte del pueblo de Israel después de haber sido esparcidos por todo el mundo y después de haberse gentilizado. Bueno, continuamos viendo la historia y vemos los versículos 17 al 20. Cuando Moshe los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev, después de subid a la región montañosa, ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en la que viven, si es buena o mala, o cómo son las ciudades que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Y todo este razonamiento, si bien es muy lógico, con una mentalidad muy gerencial,
no es más que vanidad cuando nosotros estamos planificando fuera de la voluntad de Hashem. Muy importante que tomemos esto en cuenta. No importa los planes maravillosos que podamos nosotros tener en nuestra mente, si esto está fuera de lo que el Señor nos ha ordenado, si esto no lo está honrando a Él. Versículos 21-22. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emat, y subieron desde el sur y vinieron. Esta es la misma expresión, la misma palabra, pero que está mal redactada en la gran mayoría de las traducciones al español, porque la primera palabra es Vayalú y subieron, hablando en plural, pero la segunda palabra que está destacada aquí en rojo es Vayabó y vino, hablando en singular. Y este es un pequeño gran detalle, que el hecho de que nosotros podamos volver a nuestras raíces y estudiar la Torá desde su idioma original nos regala estos tesoros. Cuando dice que subieron, habla de todos los 12 espías, pero cuando dice y vino hasta Hebrón, habla de una sola persona. Y vamos a ver quién era esa persona. Y allí estaban Aimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Sabemos que Anac es representante de los gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Según la tradición, este único espía que fue a Hebrón fue Caleb. ¿Y qué había en Hebrón? Pues estaba la tumba de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y Jacob. Ahí estaba Sara, ahí estaba Lea. Y esto es muy importante y significativo, porque todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham estaban prontos a cumplirse a través de la conquista de la tierra prometida. Y el hecho de que estos espías que nunca conocieron a los patriarcas, pero sí habían escuchado de ellos durante su estadía en el Egipto y en el desierto, constatara, en este caso Caleb, la tumba, seguramente lo debe haber reforzado en su fe y en todas las promesas que el Señor había dado. Otra cosa importante es que a pesar de que ahí habitaban gigantes, Caleb fue el único que se atrevió a ir hasta la tumba. Podríamos inferir que indudablemente que esto es una actitud de mucha valor y valentía, de confianza, de fe en el Señor. Probablemente los otros espías les dio temor ir hasta allá. ¿Cómo confirmamos también que posteriormente a esta visita Dios bendijo a Caleb? Bueno, si vemos el libro de Shoftim, Jueces, capítulo 1, versículo 20, dice que después que entraron a la tierra, esta tierra de Hebrón fue concedida a Caleb como Moshe había prometido. Y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Fue el que venció a los gigantes. Entonces, Caleb, de la tribu de Yehudá, recibió Hebrón, donde estaban la tumba de los patriarcas. En Primera de Reyes 11:32, Primera de Malachín. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Hashem, Elohim de Israel. He aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus a ti. Por su parte, Yehoshua, representante de la tribu de Efraín, más adelante vemos también
como un representante de la tribu de Efraín, se le concedió el liderazgo sobre 10 tribus, que fueron las tribus que se fueron al norte después del reinado de Salomón. Luego sigue diciendo, para comprobar que Jeroboam era de la tribu de Efraín, en 1 de Malajín 11:26, y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda. Esto comprueba que él era representante de la tribu de Efraín. Continuamos con la parashá, versículo 23. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres con alguna de las granadas de los higos. Esto era una comprobación de que verdaderamente la tierra de Canaán era una tierra que fluye leche y miel. Imagínense ustedes el tamaño de ese racimo de uvas para que tuviera que ser cargado entre dos hombres. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Vemos también cómo este número 40 una vez más se nos vuelve a presentar dentro de la historia bíblica. 40 días estuvo Moshe en el monte Sinaí, la primera vez que subió, la segunda vez también estuvo 40 días y 40 noches. Y el tiempo que reconocieron la tierra fue 40 días. 40 tiene que ver con un tiempo de prueba y tiene que ver con un tiempo de preparación. Y fueron y se presentaron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Fueron muy diligentes. Lo primero que hicieron al llegar fue ir y presentar el informe. Y le contaron a Moshe y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, maná, leche y miel, y este es el fruto de ella. La tierra era buena, y ahora viene el pero. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac, que eran gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo, porque el pueblo inmediatamente, por supuesto, entró en temor, entró en pánico, y Caleb calmó al pueblo delante de Moshe y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Y en qué se estaba basando Caleb? ¿En lo que habían visto sus ojos? No, en las promesas que el Eterno nos había dado a través de nuestros patriarcas, y en la oración y en la comunión que tuvo con el Eterno cuando visitó la tumba de los patriarcas. Se está basando en la fe y en la fidelidad. Continuamos la historia. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero verdaderamente el Eterno dice que Él no nos escogió a nosotros por ser los mejores ni los más fuertes, sino porque nos amó. Y desde que el Señor nos sacó de Egipto con brazo fuerte y extendido, Él siempre iba delante de nosotros. Eso no es por nuestra fuerza que nosotros podemos vencer nuestras luchas, sino es por el Espíritu de santidad del Eterno. Y parece que esto se les había olvidado muy pronto, o nunca verdaderamente llegó a internalizar esa verdad en su corazón el pueblo.
y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y esto se conoce como la difamación de la tierra. Y el problema es que el Señor le prometió a Abraham que bendeciría al que lo bendijese y maldeciría al que lo maldijese. Y si eso hace con Abraham, mucho más hace con el que bendice al Eterno o con el que maldice al Eterno. Porque maldecir la tierra que el Eterno nos ha preparado para entregárnosla es maldecir al Eterno mismo, es difamar al Eterno mismo. Al igual que el Señor nos dice que con la misma boca nosotros bendecimos a Dios y maldecimos al prójimo que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esto no debe ser así. Y esto es algo muy, muy grave. Este hecho sucedió un 9 de Av. Y vamos a ver más adelante algunas cosas que sucedieron en esa misma época más adelante. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Nosotros no podemos vivir con un complejo de inferioridad, porque si bien pues venimos del lodo del mundo y de la oscuridad, ahora somos hijos de la luz, hijos de Israel, hijos de Dios, pueblo adquirido, sacerdocio santo, reyes, con una misión muy específica porque el Señor nos ha apartado para Él y nos ha elevado. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ver inferiores a los hijos del mundo, los cuales tienen, digamos que una sentencia condenatoria sobre sí? Esto nos lleva a reflexionar que nosotros debemos vernos como Dios nos ve y no como nos digan los demás que somos, o no vernos a nosotros según lo que nuestros ojos perciben. Vamos a ver qué dice con respecto a la tierra de Israel en el libro de Baicra, Levítico, capítulo 18, versículos 25 y 26. Porque aquí el reporte dijo que es la tierra que devoraba a las personas que entraban en ella, las que fueran a atacar. El Levítico dice, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores, a los moradores inicuos. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Entonces la tierra no se iba a tragar a los hijos de Israel que iban a conquistarla. Lo que sí hace la tierra, una tierra santa, es expulsar a todos los rebeldes e inicuos, los que se comportan conscientemente de que están haciendo algo malo y no les importa, y lo vuelven a hacer. En Isaías 40, 23, 22 y 23 nos dice lo que Dios piensa con respecto a los hombres, ¿no? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra, como muy bien demostró con el faraón y con el imperio de Egipto, el más grande de la época, del cual nos acababa de sacar. Por lo tanto, los
habitantes de la tierra de Canaán eran como langostas y estaban condenados a ser expulsados de la tierra, vomitados de la tierra por su maldad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vernos nosotros como langostas, siendo nosotros hijos del Dios Altísimo delante de ellos? Se dan cuenta de la gravedad de la difamación y el mal informe que dieron los 10 espías. Los hombres que habitaban la tierra de Canaán eran como langostas delante de Hashem. Vamos a ver desde el punto de vista del Brit Hadashah la importancia que es la difamación o lo grave que es la difamación. Juan 12, 42, 43. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él. ¿Quién es él? En Yeshua. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y esta es una manera de difamar al Mesías, no reconocerlo, darle más importancia a la opinión de los hombres que al reconocimiento de Dios. Vamos a ver otro versículo que es bien contundente con respecto a la importancia o la gravedad de la difamación. En Hebreos 10:29 dice: ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fui santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y esto lo traigo a colación para que nos imaginemos la verdadera magnitud de la falta de nuestro pueblo al dar ese informe. Y todo comenzó por el deseo en el corazón, por los miedos, por la falta de confianza en el Eterno, de que fueran a conquistar la tierra. El Eterno no nos dijo que la espiáramos. Entonces, la difamación del Hijo de Dios y la difamación de su sangre es la difamación de la tierra. Continuamos ahora con el capítulo 14, avanzando en esta historia tan instructiva para nosotros hoy en día. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Los peores temores que tenía el pueblo en ese momento se hicieron realidad para ellos y lloraron. Pero eso fue un lloro innecesario, vano, porque no tenían motivo real. A veces nuestros hijos lloran sin una verdadera razón y un verdadero motivo para llorar, ¿no? Y murmuraron contra Moshe y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y el Señor castiga la incredulidad del pueblo, y nosotros mismos nos hacemos presa de nuestras propias palabras. Somos presa de nuestras debilidades mentales, nuestras concupiscencias, que luego se pasan a ser debilidades espirituales, que luego pasan a ser parte de nuestro vocabulario que sale de nuestro corazón y que después ejecutamos, trayendo como consecuencia pues la muerte.
Llorar sin razón nos lleva a que broten de nuestro interior deseos irracionales. Versículos 3 al 6. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presas. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. No había sido una, ni dos, ni 3 veces, sino hasta 10 veces que nosotros, el pueblo de Israel, murmuramos y quisimos tentar. Bendito sea el Eterno que no puede ser tentado jamás. Entonces Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Jehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y quiero hacer notar aquí algo interesante. Si no hubiesen sido 10 que hubiesen dado un mal informe, sino que esos 10 hubiesen dado un buen informe, y los únicos que hubiesen dado un mal informe hubiesen sido 2 personas, no hubiesen, Dios no hubiese castigado al pueblo haciéndolos vagar por el desierto 40 años. 10 representa un minyan, que es un número completo, pues ya es un número con el que se puede formar una asamblea, una congregación. Y se acuerdan la historia donde Abraham quiso salvar a su sobrino Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él le pidió al Eterno que por 40 justos no destruyera la tierra. Y el Eterno dijo, por 40 justos no voy a destruir la tierra, ni por 45, ni por 30, ni por 35, ni por 20, ni por 10. Y cuando le dijo ni por 10, el Eterno se retiró. Y de ahí se extrae pues el conocimiento de que por 10 justos Dios detiene el castigo de un pueblo. En este caso no habían 10 justos, habían solo 2, Caleb y Jehoshua. Y es por eso que el juicio era indetenible para nuestro pueblo Israel. Continuamos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Estos son Jehoshua y Caleb. Si Hashem se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos las dará. Como diciéndoles al resto de los espías y al resto del pueblo, arrepiéntanse. Estamos a tiempo de hallar gracia delante de los ojos del Señor. Y ustedes entonces verán la salvación. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Hashem, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada. Y Hashem está con nosotros, no le tengan miedo. Qué mensaje más consolador, esperanzador, qué exhortación más tremenda. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo a pesar de esta exhortación? Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Imagínense. La misma actitud cuando Yeshua vino, que vino a darles el pan de vida eterna, a derramar su sangre, a ofrecer salvación, que el reino de los cielos se había acercado a nosotros, y sin embargo, ¿qué terminaron haciendo? Crucificándolo. Entonces,
la gloria de Hashem se apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Si no hubiese sido por esto, apedrean a Moshe, apedrean a Aarón, apedrean a Caleb y apedrean a Yehoshua, y Dios hubiese terminado a todo el pueblo de Israel. Entonces esto fue un acto de misericordia no solo a favor de los que iban a apedrear, sino a favor de todo nuestro pueblo. La aparición del Eterno en ese momento preciso. Y Hashem dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me desdeñará, me despreciará, me difamará, me maldecirá este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moshe respondió a Hashem, como era su naturaleza, como era su compromiso con Hashem, como un buen pastor, como un buen sacerdote que intercede por el pueblo, como lo debemos hacer nosotros constantemente por nuestros hijos, por nuestra congregación, por nuestros hermanos. Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. ¿Y qué le está diciendo Moshe al Eterno? Oye, yo no quiero que cuando los pueblos paganos escuchen que tú destruiste al pueblo que sacaste de Egipto, vayan entonces a difamarte también como lo están haciendo ahorita en este momento. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Hashem, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Hashem, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso es que los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Él es paciente, Él es tolerante. Él retrasa la ira para poder dar pie a la misericordia. Y perdona la iniquidad y la transgresión y la rebeldía. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, citando el segundo mandamiento de las 10 palabras, de las 10 sentencias que nos dio el Eterno en el monte Sinaí. Perdónate, ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Tremenda. Moshe en ese momento actuó como un juez de Israel, es decir, como el defensor del debido proceso, como el defensor del pueblo, dando argumentos contundentes al Eterno. Y el Señor, ¿cómo respondió? Los he perdonado según tu palabra. Amén. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Entonces, entendamos lo siguiente. El Señor tuvo misericordia de Israel para no destruirlo. El Señor tuvo misericordia de todo
el pueblo menor de 20 años, que todavía no tenía esa responsabilidad de ir a la guerra y ser valientes. El Señor no destruyó a Yehoshua, a Caleb, a Moshe, a Aarón, Miriam, por misericordia. Y el Señor tuvo misericordia también del resto de las personas que iban a morir en el desierto, como lo dice más adelante, durante esos 40 años de peregrinación. Por el que el hecho de no haberlos destruido en ese instante es darle la oportunidad de que aunque no iban a poder entrar a la tierra prometida, porque el Señor, sus actos traían consecuencias, sí podían arrepentirse de corazón y recibir la salvación eterna. Continúa diciendo los versículos 26 al 30. Y habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara Hashem, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Ustedes quieren morir en el desierto? En el desierto van a morir. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Yehoshua, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré. Y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por culpa de ustedes por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Seamos conscientes de todo lo que digamos y hagamos, porque nuestros hijos recibirán bendición o recibirán maldición. Las consecuencias de nuestros actos van más allá de nuestra propia individualidad. Afectan a nuestra familia, y afectan a la congregación y afectan a todo el pueblo de Israel. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, Hashem, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres, a quienes Moshe envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Hashem. Eso sí, que hicieron caer a todo el pueblo, o que tuvieron la mayor responsabilidad, eso sí, no tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Fueron juzgados, condenados y ejecutados en ese instante. Pero Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y cuando Moshe habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Ahora sí lloraron con razón. Ahora sí lloraron con justificación. Igual que les recuerdo que esto sucedió en 9 de Av. Posteriormente, el Señor nos ha recordado a través de diversas tragedias que nosotros no debemos volver a caer en esta actitud. El 9 de Av se destruyó el primer templo. Un día 9 de Av se destruyó el segundo templo. Un 9 de Av fueron expulsados los judíos de España en 1492. El 9 de Av comenzó la Primera Guerra Mundial. El 9 de Av han sucedido grandes tragedias para el pueblo de Israel. El 9 de Av hubo el atentado en la AMIA en Argentina.
Y el Señor nos ha dado motivos, ha permitido que tengamos motivos bien justificados para llorar durante toda esta historia después de lo que sucedió con los espías. Dice así: y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron: aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Y qué terquedad y qué tontería tan grande que siempre estemos nadando en contracorriente a los mandamientos del Señor. El Señor nos dijo que nos quitó su gracia, ya no íbamos a entrar en la tierra prometida. Y entonces ahora sí vamos a entrar. Veamos las consecuencias. Mas Moshe dijo: ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? Si esto no les va a salir bien, ni en aquella época ni en el día de hoy. Quebrantar el mandamiento del Señor nunca va a traer buenas consecuencias. No subáis, no sea que sean derribados delante de vuestros enemigos, pues Hashem no está entre vosotros. No hagamos nada si el Señor no va delante de nosotros. Queremos mudarnos de un país a otro, queremos emigrar porque la situación, la circunstancia, todo lo que ven nuestros ojos, nuestro corazón tiene miedo. No lo hagamos si el Señor no va delante de nosotros. Queremos hacer una nueva empresa. No lo hagamos si no tenemos la confirmación del Señor. Queremos casarnos. No lo hagamos si el Señor no nos lo confirma. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros. El mundo siempre nos va a perseguir, el mundo siempre nos va a atacar, el mundo siempre va a querer robar nuestra fe y matarnos, destruirnos. Y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor. Y Hashem no estará con vosotros. Estar con Hashem es lo que nos da seguridad, confianza, protección, paz, tranquilidad, fe. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto de Hashem ni Moshe se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa, los vieron como una langosta y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Y ahora vamos a ver cuál es el remedio, la solución para que a nosotros no nos vuelva a suceder y no caigamos en un círculo vicioso, repetitivo, por desconocer la historia, por no aprender de ella. Y lo tenemos al final de esta parashá, en el capítulo 15, los últimos 2 versículos. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. ¿Y para qué todo esto? Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Hashem, a fin de que los cumpláis. Si el pueblo se hubiese recordado de todas las promesas y mandamientos del Eterno, ni siquiera se les hubiese pasado por la mente ir a espiar la tierra. Y dice así: a fin de que los cumpláis y no sigáis. Esta palabra sigáis es la misma de tur, ¿no? Aquí está expresada como taturu, con la raíz tur. Para que no sigáis, para que no espiéis, para que no investiguéis, para que no ahondes, para que no reconozcas, para que no serpentees vuestro corazón ni vuestros ojos. Aquí está la solución.
nosotros no debemos investigar y ahondar en nuestra vista, en las circunstancias a nuestro alrededor, ni en nuestro corazón, porque el corazón nuestro es engañoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Terminamos prostituyéndonos tras ellos, siéndole infieles al Señor. Y nuestros pensamientos no se pueden comparar con los pensamientos de Dios, como dice el profeta Yesayahu 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Hashem. Por muy gerentes que seamos, por muy inteligentes que aparentemente seamos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos investigar y reconocer? Los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, la mente de Mashiach. Y para eso el Señor nos ha dado a su espíritu de santidad, para poder conectar su espíritu con nuestro espíritu y guiarnos a toda verdad y desconectarnos del cuerpo de pecado. El Evangelio de Juan 9:39 al 41 dice: y Yeshua dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Y estas palabras las dijo enmarcadas en el milagro donde abrió los ojos de un ciego, escupiendo en la tierra, formando lodo, untándose en los ojos, un ciego de nacimiento. Y estaba hablando delante de los fariseos. Cuando algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Yeshua les dijo: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, porque vosotros decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Y qué era lo que estaban viendo? No estaban viendo al Mesías, Yeshua, no estaban viendo las promesas dadas a nuestros patriarcas cumplidas delante de ellos, sino que estaban viendo su propio corazón y según sus propios ojos. El mismo error que los espías que difamaron la tierra. Y les voy a traer una clave para corregir este gran pecado de los espías y de nuestro pueblo en el desierto. Y es el Salmo 119, a partir del versículo 97, 8 versículos. Recordemos que el Salmo 199, los Tehilín, está escrito, dividido en 22 partes, cada parte tiene 8 versículos y corresponde con cada letra del alefato hebreo. Los primeros 8 versículos corresponden a la Aleph, los segundos 8 versículos corresponden a la Bet, y así sucesivamente hasta llegar a la letra Taf, la última letra del alefato. Esta sección que les voy a leer, que nos va a ayudar a corregir todo este gran pecado, corresponde a la letra Men. La letra Men tiene un valor numérico de 40, que fueron los 40 días que reconocieron la tierra y los 40 años que tuvimos castigados en el desierto. Y dice así: y en esto es que nosotros tenemos que espiar, ahondar, meditar, investigar, profundizar, escudriñar. Oh cuánto amo yo tu Torah. Todo el día es ella mi sijá. ¿Qué significa sijá? Meditación, oración, reflexión, devoción. Entonces, ¿en qué tenemos que meditar y espiar todo el tiempo? En la Torah del Eterno. Para hacer una pequeña acotación, la letra Men, cuando se utiliza como un prefijo dentro de una palabra, significa de,
desde, por medio de, y algunos otros significados que son válidos también. Vemos el siguiente versículo, que es el 98, dice, desde o por medio de mis enemigos me hace sabio tu mandamiento. Porque nosotros cuando meditamos en la palabra de Dios, podemos aprender de todo ser humano, sea amigo o sea enemigo. Y llamo enemigo no solo aquel que nos está deseando el mal, sino todo aquel que no profesa la fe de Yeshua el Mesías. Como decía Pablo, decía, oye, él amaba a su pueblo y quería que fueran guiados al arrepentimiento, pero él reconocía que eran enemigos por causa del evangelio, porque perseguían a Yeshua como él lo persiguió anteriormente y perseguían a los seguidores de Yeshua como él también los persiguió antes de conocerlo. Entonces nuestros enemigos no son solamente los que nos odian, sino todo aquel que no profese la fe de Yeshua. Pero ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Pues debemos amarlos. Y tenemos que nosotros mirarlos bajo el filtro de la Torá, bajo el filtro de los mandamientos del Eterno. Entonces tendremos la capacidad de aprender incluso de ellos. Tendremos la capacidad de aprender qué es lo que no debemos hacer. También hay personas que no creen en Yeshua, pero que tienen valores, tienen principios tan buenos como un hijo de Dios y superiores a hijos de Dios que no practican la palabra. De ellos también podemos aprender. Porque para siempre, siempre Él está para mí. Como dice el dicho del Talmud, ¿no? El que adquiere un mandamiento, adquiere un abogado. Verdaderamente el que tiene la Torá en su corazón, tiene al Mesías mismo como abogado. El versículo 99 dice, desde, es decir, por medio de todos mis enseñadores, yo tengo más Hiscaltí, que significa entendimiento, prudencia, inteligencia, habilidad, comprensión, discernimiento. Hasta una hormiga se convierte en un maestro para mí, en un enseñador, como lo hizo con Salmón. Una araña tiene mucho que enseñarnos. Porque tus testimonios son sijá para mí. Meditación, oración, reflexión, devoción. ¿Y cuáles son los testimonios? Los testimonios son los edot. El Shabbat es un edot. Es un testimonio. ¿De qué? ¿Qué estamos testimoniando cuando estamos reunidos y celebrando Shabbat como el Señor nos lo ordenó en el cuarto de los 10 mandamientos? Estamos dando un testimonio de que confiamos en la provisión del Eterno, porque ese día no estamos trabajando, porque ese día nos estamos separando de todo lo que nos angustia, de todos nuestros problemas y conflictos, temores. Nosotros estamos testimoniando de que Dios creó al mundo, porque en 6 días creó los cielos y la tierra y al séptimo día, Shabbat, reposó. Estamos testimoniando también que ya no somos esclavos del pecado, porque podemos venir en Shabbat a adorar al Señor con libertad y no estamos amarrados al mundo. Eso es un testimonio. Y si esos testimonios son nuestra meditación de día y de noche, en todo tiempo, entonces nosotros vamos a hacer memoria de la muerte del Señor, hacer memoria de que Él vivió sin pecado, de que Él resucitó y venció a la muerte, de que Él nos entregó su espíritu de santidad, de que Él va a venir de nuevo por nosotros y va a hacer un juicio en el mundo, de que Él va a redimirnos por completo del pecado, y no solamente a nosotros, sino a toda la creación, de que vamos a casarnos con Él para siempre en un Shabbat eterno, de que van a venir nuevos cielos y nueva tierra. Todos esos son testimonios del Señor y que de alguna manera Dios
nos entregó las fiestas para invitarnos a hacer un recordatorio y para que celebremos como congregación todos estos testimonios. Seguimos con el versículo 100. Es decir, por medio de los ancianos, obtengo discernimiento, porque tus mandatos he conservado. Y aquí aprendemos que la importancia de los ancianos, de las personas experimentadas en la Torá, de las personas que se les ha debilitado el cuerpo, pero se les ha fortalecido el espíritu. ¿Y cómo obtenemos este discernimiento? Porque cuando nosotros conservamos los mandatos del Señor, entonces honramos a nuestros ancianos. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues salvar vidas. No es llenarnos de conocimientos vanos, ¿no? El versículo 101 dice, Mical, es decir, de toda forma de vida mala me he restringido. ¿Con el propósito de qué? De proteger tu palabra. Como les dije, ¿para qué? Para salvar vidas. Porque la Torá, la palabra de Dios, es la Torá de la vida. ¿Por qué es la Torá de la vida? Porque expresa el corazón de Dios. ¿Por qué es la Torá de la vida? Porque nos conduce al Mesías, que es el camino, la verdad y la vida. Y quiero ponerles este ejemplo. Si nosotros fuéramos paramédicos y trabajáramos con una ambulancia y fuéramos a buscar a una persona que está en peligro de muerte, cuando la recogemos, necesitamos llevarla al hospital más cercano que puedan atenderlo, porque el tiempo es determinante para la vida y la muerte. Lo montamos en la ambulancia, colocamos el GPS y el GPS nos va a decir cuál es la dirección de ese hospital y nos va a indicar varias rutas y nos va a decir cuál es la ruta no solamente más cercana, sino también en un momento dado esa ruta más cercana puede ser la más lejana en cuanto a tiempo porque puede que tenga más tráfico. Entonces nos va a decir cuál es la ruta más eficiente. Y si cuando vamos haciendo ese recorrido al hospital nos equivocamos en alguna bifurcación, pues nos va a ordenar frenar y redireccionar de nuevo a la vía más eficiente para llegar al hospital, con el fin de salvar la vida. Esa es la Torá. La Torá es el camino más eficiente para llegar a nuestro destino, que es la tierra prometida. Si le hubiésemos hecho caso al GPS que Dios nos había dado, pues en pocos días después de salir de Egipto, hubiésemos llegado a la tierra prometida a conquistarla. Pero como decidimos ir por la ruta que mejor nos pareció a cada uno de nosotros, que nos dio la gana, en realidad el deseo era regresar a Egipto, no llegar al destino final. Pues entonces retrasamos el objetivo 40 años. Y muchos de los cuales pues ni siquiera llegaron a ver la tierra prometida. Vamos entonces al siguiente versículo, que es el 102, que dice, de tus mishpatim no me he apartado, porque tú me has instruido. ¿Y qué son los mishpatim? Son los procedimientos de justicia que Dios nos ha dado para regular las relaciones con el prójimo. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la reglamentación de ese mandamiento. Es decir, desde el punto de vista jurídico, los mishpatim nos sirven para poder seguir todos los procedimientos, respetar las sentencias y ejecutarlas a tiempo, eficientemente, como les dije. El versículo 103 dice, qué agradable es a mi paladar tu palabra, miel para mi boca. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra y deleitarnos en ella, a comer
de ese alimento espiritual, porque es alimento de vida eterna. El 104 dice, de tus preceptos obtendré discernimiento, por tanto odio todo camino de falsedad. Y si nosotros mientras más meditamos y espiamos y exploramos la mente de nuestro Señor, más odiamos lo que Él odia, más aborrecemos lo que Él aborrece y más identificamos todas estas cosas. Y entonces nos fortalecemos para huir de ellas. Odia la mentira porque la mentira nos desconecta de nuestro Creador y del camino del arrepentimiento. Por lo tanto, desechemos todas estas cosas, desechemos nuestras ideas, no estimemos poner nuestro corazón delante del corazón de Dios, no ahondemos ni exploremos en nuestro corazón ni en nuestros ojos para que no nos desviemos del camino de regreso a casa. Investiga, explora, conoce, ahonda en todo tiempo y lugar el corazón y la mente de Hashem a través de su Torah, de su palabra. ¿Por medio de quién? De Yeshua HaMashiach, nuestro intermediario. Y entonces conquistaremos la tierra prometida. Shabbat Shalom, los amamos y nos veremos en un próximo Shabbat. Shalom.